Y después de María, vamos en este grupo de oración, vamos a hacer algo. Y es que los que estamos atrás los vamos a correr más para adelante. Estamos muy callados, entonces en este grupo de oración lo vamos a hacer entre todos. Por aquí nos calentamos, entonces por eso nos vamos a correr, vamos a estar más recogidos, está haciendo frío, pero ofrezcámosle todo esto al Señor. Bueno, entonces, aunque ya casi todos hemos vivido ya el grupo de oración, vamos a ir a este grupo de oración como si fuera el primero, como que dejemos hablar, dejemos que el Señor nos hable al corazón y que quizás este grupo de oración sea el que más necesita nuestra alma y entonces dispongamos nuestras almas, nuestros corazones y por eso vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a entregarle todo lo que hemos vivido este día al Señor, nuestras alegrías, tristezas, soledades, nuestros trabajos, estudio, todo aquello que hemos vivido, quizás problemas en nuestros hogares, que en este grupo de oración y por medio del corazón de Jesús nuestra alma pueda descansar y que cuando lleguemos a nuestras casas las personas cercanas igual puedan descansar cuando nos vean, cuando les hablemos de lo que hemos vivido en este grupo de oración. Por eso vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Creador, nuestras almas visita y tu gracia infinita infunde al corazón. Tú eres el abogado donde Dios dio fuente, fuente ardiente y espíritu oración, fuente de 7 dones, mano de Dios abierta, del Padre y profeta al inspirador. Infúndenos tu lumbre y con tu viva llama, el corazón inflama, dale fuerza y vigor. Aleja al enemigo, danos paz y victoria, guíanos a la gloria del divino defensor. Obténnos conocer de espíritu divino, vivir en ti, Dios mío, y disfrutar de tu amor. Amén. Te pido, Santo Espíritu de Dios, que en estos momentos vengas, que derrames tus dones, tus gracias, tus carismas, que en estos momentos nuestros corazones empiecen a arder con su fuego, con su amor. Que sea el Santo Espíritu de Dios que en estos momentos empiece a soplar sobre cada uno de nosotros, que cada uno en estos momentos empiece a pedir el Santo Espíritu de Dios ahí en sus corazones, quizás la gracia que más necesitan, quizás si necesitamos enamorarnos más de la Eucaristía, de poder perseverar, de estar quizás en gracia, que podamos en este grupo de oración poder llenarnos de su amor y de su Espíritu. Del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa, Reina y Señora, Madre del pueblo de Dios, el Espíritu Santo ve por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa, Reina y Señora, Madre del pueblo de Dios, el Espíritu Santo ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa, Reina y Señora, Madre del pueblo de Dios. Y por medio de la compañía de la Santísima Virgen María, que sea ella quien nos preste sus ojos, sus labios, que sea ella en estos momentos quien habite en cada uno de nosotros y que en compañía de ella y de San José escuchemos este santo evangelio. Lo voy a leer muy despacio para que cada uno se quede con aquello que más le quede, para que ahorita podamos compartir entre todos y que por medio de su palabra nos podamos llenar de su amor. Del Evangelio según San Lucas. Los que salidos por los pueblos se fueron tras él y lo recibieron. Voy a volver a empezar. Evangelio según San Lucas. Los sabidos por los pueblos se fueron tras él y lo recibió Jesús con amor y les hablaba del reino de Dios y daba salud a los que carecían de ella. Empezaba a caer el día, por lo que acercándose los 12 apóstoles le dijeron: despachan a esa gente para que vayan a buscar alojamiento y hay que comer en las villas y aldeas del contorno, pues aquí estábamos en el desierto. Les respondió Jesús: dadle vosotros de comer. Pero ellos replicaron: no tenemos más de 5 panes y 2 peces, a no ser que quieras que vayamos nosotros con nuestro poco dinero a comprar víveres para toda esta gente. Es de notar
que eran como unos 5.000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar por cuadrillas de 50 en 50. Así los hicieron sentar a todos. Y habiendo él tomado los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo, los partió y los distribuyó a los discípulos para que los sirviese a la gente. Y comieron todos y se saciaron. De lo que les sobró, se sacaron 12 cestos de pedazos. Palabra del Señor. Es un evangelio muy bonito, ¿no? Porque cuando me dijeron que me tocaba la oración, a mí me dijeron que la Virgen María le llamaba a la prédica, y yo le dije a esa persona: a mí no tengo llamadas perdidas de la Virgen María. Pero cuando leí el evangelio, yo dije, y vi que era la celebración del Corpus Christi, yo dije: qué honor hacer este grupo de oración, porque es el centro de todo cristiano, ¿cierto? Entonces empezamos a leer el evangelio y decía que Jesús, que estaba haciendo, que estaba predicando del reino de los cielos y que lo hacía con mucho amor. Entonces es muy bonito porque siempre el Señor nos va a hablar con amor, aunque sea un regaño, aunque sea alguna cosa que quizás nos cueste, el Señor siempre nos va a hablar con mucho amor. Entonces decía y contaba que había mucha gente, de que ya se estaba anocheciendo y que los mismos discípulos le decían al Señor: no, pero mándelos ya a dormir, mándelos a las aldeas cercanas, mire que no tenemos ya comida. Pues ellos, los discípulos, todos formales, pensando en los demás, ¿cierto? Y entonces le dice Jesús: no, pues denle ustedes de comer, ¿cierto? Y les dice, y entonces nosotros somos muy buenos, por decirlo así, a mandar a Jesús a que haga las cosas. Entonces le dices: Jesús, pero vea, ayude a esa gente, pero Señor, yo tengo esta necesidad, pero Señor, pero ¿por qué me están en estos momentos difíciles? Y uno empieza a ponerle el listado al Señor, y va todos los días y le toca la puerta de la iglesia y le dice: Señor, pero acuérdese pues. Y somos muy buenos de cierta manera como para mandar a Jesús, como lo hicieron los discípulos, que hasta de cierta manera uno puede decir, pero es caridad, porque estaba pensando en los demás, ¿cierto? Y cuando Jesús les dice: dale vosotros de comer, ¿qué les contesta a los discípulos? Que solo tenía ¿cuántos panes? 5 panes y 2 peces. Y entonces los discípulos todos decían como que no, que vamos a comer tanta gente, porque mencionaba la cantidad de personas que había, si solo tenemos a esto, ¿cierto? Y Jesús, ahora sí, él decía: no, pues ahí es donde uno al principio dice: no, Jesús, haga esto, mande esto, pero ¿para cuándo pues? Y uno le pone hasta tiempo al Señor y le pone hora y nada que cumple, ¿cierto? Pero Jesús les dice a sus discípulos: denle vosotros de comer, y ahí sí no les gustó. Ahí sí no les gustó, porque es que no, Señor, pues que a fuerza de días tenemos para nosotros, ¿cierto? A fuerza de días tenemos para comer nosotros dos y ya el resto que mire a ver. Y lo que decía Padre, apenas tenemos esta moneda, la vamos a gastar pues por todo ese sentido. Vamos a ir a comprar, porque decía Dios, entonces vamos a ir a comprar, ¿y nosotros qué? Y el Señor, pues como con un buen ejemplo, nos dice: no, ese poquito que hay, si de verdad uno lo entrega con amor, si de verdad uno es caritativo, y uno dice: ah, Señor, hay esto, mira, ¿usted qué va a hacer? ¿Cierto? El Señor duplica todo. Porque él simplemente les dijo: repartirlos a todos por grupos, y pidió que les entregaran lo que tenía, ¿cierto? ¿Y qué hace Jesús? Jesús recoge eso, y lo que hace es mirar al cielo y hacer una oración a Dios Padre. Él simplemente no empezó a decir: no, pero es que yo, no, lo que me voy a ir a predicar, no, pero es que yo puedo ir a hablar de Dios en mi trabajo, no, qué pena. No, pero es que uno le empieza a poner peros, y es que son miedos y son inseguridades. Y justo ayer hablaba de eso con los misioneros, porque todos esos peros y esas inseguridades, todo eso que uno le pone al Señor, no, todavía no, pero espere, pero después. Todas esas cosas es simplemente una ausencia de Dios, porque una inseguridad y un miedo es falta de vivir en esos momentos con el Señor. Ayer veníamos y decía: Dios es la plenitud del amor, y si realmente somos plenos en el amor, porque vamos a temer hacer algo que el mismo Señor nos manda, porque vamos a temer entregarle esas poquitas cositas que tenemos al Señor, sabiendo que en el mismo Evangelio nos dice que se duplicó. Y ese poquito el Señor se lo entrega a los padres, hace una oración de confianza, y él dice: ay, Señor, esto es lo que tenemos. Él se abandona y le dice: Señor, amén. Y empiezan a entregarle, y empiezan a comer entre todos. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando se los entrega? Cuando Jesús hace la oración, ¿qué pasa después? Y sobró, o sea, comieron, se saciaron, porque no dice como que no, quedamos como a medio, no, se saciaron y aún así sobró. Y ese poquito se multiplicó. Y eso es lo más bonito que hoy, ahora sí empiezo la predica, esta era la introducción. Porque era el ejemplo perfecto para el Señor mostrarnos que de algo pequeño puede hacer cosas grandes. ¿Cómo qué? Como es la Eucaristía. Como es la fiesta que celebramos quizás ayer y el domingo. Y ahorita les voy a explicar por qué quizás ayer. Y es el Santísimo y es la Eucaristía. O sea, ¿quién se puede imaginar que el mismo Dios se iba a crear en un pedacito de pan y que ese pedacito tan pequeño iba a hacer cosas grandes en la vida de cada uno de nosotros, ¿cierto? Y eso es porque el Señor es tan grande, porque si nosotros
tuvo necesidad de quedarse, y aún así se quedó porque por medio de esta Eucaristía es que somos la fuerza de cada uno de nosotros. Ahorita, al iniciar, creo que fue en el quinto misterio de la oración, decían de que qué era el sentido de vida que cada uno tenía como cristianos. Y el sentido de vida de esa fuerza que tenemos como católicos es la misma Eucaristía, porque sin ella quizás yo personalmente sin la Eucaristía yo no estaría acá parada, porque es la fuerza que me ha dado para continuar, ¿cierto? Entonces, ahora sí, vamos a hablar del Corpus Christi. ¿Y qué es el Corpus Christi? Es el cuerpo de Cristo. Y es una solemnidad que tenemos en la Iglesia Católica. Y esta solemnidad se celebra el Jueves Santo, se celebra el jueves después de Pentecostés. ¿Y por qué el jueves? Porque recordemos que en Semana Santa celebramos el jueves eucarístico, que fue cuando el mismo Jesús instauró la Eucaristía. Entonces es por esto que este jueves se conmemora el Corpus Christi, el cuerpo de Cristo. Bueno, ¿y cómo comenzó esta fiesta y por qué se dio? Pues imagínense que comenzó por una santaza. Y entonces es una santa que yo dije, no, esto no es casualidad, esto es coincidencia. Y era como Señor recordándome a mí de que yo también podía ser santa. Y es una santa que se llama Santa Juliana. Santa Juliana Cornillón. No les digo que es que la Virgen María sí me estaba llamando, eso es lo que me voy a enseñar. Entonces, Santa Juliana era una religiosa, y esta religiosa era muy enamorada de la Eucaristía y del Santísimo. Y ella, cuando tenía 16 años, tuvo una visión de una luna, y esa luna brillaba mucho, pero en la mitad había una oscuridad. Y entonces, por medio de esta visión, ella la estuvo muy recurrente, y en esta visión, el Señor le decía que esa luna era la Iglesia Católica, pero que esa oscuridad faltaba una solemnidad muy importante en la Iglesia. Y esa solemnidad era adorar más al Santísimo, era adorar más su cuerpo, pero ella se quedó callada y no dijo nada. Y entonces, esta Santa Juliana, decía de que ella, aunque no dijo nada, igual ese deseo de que esa fiesta se conmemorara, seguía pues orando mucho y en su corazón. Y cuando ya fue como superiora de su convento, ella ya le comentó al obispo lo que le estaba pasando. Entonces, ¿qué pasó? Que a partir de que ella habló, a partir de que ella dio a conocer este deseo que tenía en el corazón y esas visiones, ahí fue que empezó como a celebrarse esto, porque en ese entonces los obispos tenían como esa orden de dar a conocerse en ciertas fiestas. Entonces empezó a celebrar los jueves eucarísticos y todo, pero todo quedó ahí. Pues no fue como la gran solemnidad, hasta que ocurrió el milagro eucarístico de Bolseña. ¿Y qué pasa en este milagro eucarístico? Pues llegó que había un sacerdote que estaba celebrando la Eucaristía, pero este sacerdote lo que le pasaba era que tenía quizás una falta de fe muy grande de que en la Eucaristía sí está el Señor. Y lo que le pasó fue que cuando estaba haciendo la consagración, la hostia empezó a sangrar. Y entonces ya, desde el mismo corporal se llenó de sangre. Y ahí fue la primera vez que hicieron como esta procesión con el Santísimo. Aunque cabe recordar de que cuál fue el primer Corpus Christi que hubo. Claro, fue la Virgen María. ¿Por qué? Porque la Virgen María tenía a Jesús en su vientre y fue la primera que salió con él a la calle. Pero imagínense que no es muy común de que saquen el Santísimo hacia la calle, porque ya se lo ve cada año, pero no es común que se haga. ¿Por qué? Porque en sí la celebración no se basaba en eso, sino que se basaba en que los jueves se iba a celebrar solo eso, ¿cierto? Sino que poco a poco se fue como acomodando esta celebración. Y pues porque es el jueves santo y es el jueves eucarístico. Y a partir de ahí pues se fue acomodando estas celebraciones, y es por eso que hoy tenemos esta celebración tan grande que yo creo que sería una de las más importantes que tenemos como católicos, y es celebrar que podemos conmemorar este cuerpo y esta sangre, que podemos darlo todo, aunque el Señor nos lo dio en la cruz. Es la manera más grande de poder entregarnos a cada uno de nosotros, ¿cierto? Esta semana me decía una misionera, y eso a mí me impactó demasiado, porque ella me decía, Juliana, imagínate que esta semana leí un santo. Ella es creyente el nombre porque se me olvidó, y ella me decía, imagínate que este santo decía, cuando un alma va a la Eucaristía en la mañana, es un alma devota, no devotas, sino devota, ¿cierto? Entregada al Señor, ¿cierto? Pero cuando un alma va a la Eucaristía en las tardes, ya lo hace por costumbre. Pero yo la miré y me asusté, y yo me decía, sí, ese santo decía eso, y decía era porque cuando uno iba a la Eucaristía en las mañanas, costaba más el levantarse, el brillo, el quitarse la cobija, ¿cierto? Y que esa devoción se veía era en la Eucaristía. Bueno, y ya para terminar, yo creo que ahora el sacerdote, cuando vio Eucaristía, yo decía, ay no, padre, digamos, tiremos la charla contigo, porque él dio una humildad tan bonita y decía, para uno llegar al cielo necesita un tiquete, como un viaje, ¿cierto?